Entonces, esta conferencia, aquí abajito de la pantalla, está el nombre pues como de una revista. De ahí fue prácticamente donde encontré la mayoría pues de información. Entonces, por si quieren buscar, ahí está. Entonces, hoy les voy a exponer los tipos de estudio de investigación. Entonces, para empezar, tenemos aquí como una pequeña pues, introducción, y es de qué depende una investigación. Entonces, tenemos aquí dos cosas que son a grosso modo, que siempre que tenemos una investigación tenemos que tener la pregunta de investigación, y según esta pregunta nosotros entonces tenemos que saber qué tipo de información necesitamos para poder responder esa pregunta. Y según esa información que necesitemos es la que nos va a determinar cómo la vamos a conseguir, cómo vamos digámoslo así, obtener todo lo que tiene que ver con los datos, la población, y según esa información que estemos buscando, pues es como vamos a tener nuestro tipo de investigación. Entonces, uno busca pues en internet la clasificación, digamos así, de los tipos de investigación, y existen demasiados tipos. Aquí yo les voy a mostrar dos, que me parecen pues como los dos. Este es muy general, y ahorita les voy a mostrar otro que es un poquito mejor. Entonces, la primera clasificación es según el sujeto, o sea, según con lo que nosotros vamos a investigar. Entonces, la primera de ellas es la investigación básica. La investigación básica, ¿qué es? Es cuando nosotros hacemos una investigación en cualquier cosa que no sea una persona. Listo, una persona viva. Entonces podemos utilizar animales, tejidos humanos, materiales no humanos, ¿cierto? Cualquier cosa que no sea una persona viva. En cambio, la investigación clínica sí es una investigación que es netamente con seres humanos. Listo, entonces ahí casi siempre vamos a evaluar intervenciones diagnósticas, terapéuticas, quirúrgicas. Listo. Y el otro tipo de investigación es un tipo, pues, investigación epidemiológica, que ahí lo que vamos a investigar es poblaciones determinadas. Listo, para mirar, pues, determinados fenómenos que ocurran. Entonces, esa es como una clasificación muy general, pero que de todos modos, pues, es como importante resaltar. Y la otra clasificación es esta que tenemos aquí, que es según, pues, la nombraban es según el diseño. Pero es una clasificación que nos divide el tipo de investigación según sea observacional o experimental. Listo. La observacional, entonces ahí vemos pues en el gráfico que se puede dividir en dos, tanto descriptiva como analítica, y la experimental en ensayos clínicos y metaanálisis. Entonces pues en la presentación les voy a ir explicando, digámoslo así, en qué consiste cada uno, como pros y contras, y en uno que otro creo que tengo unos ejemplos pues como de artículos que encontré, y, y listo. Entonces, teóricamente hablando, supuestamente la dificultad va a ir de izquierda hacia derecha. ¿Cómo así? Que un estudio de tipo descriptivo va a ser muy fácil, teóricamente pues hablando. El analítico ya se complica un poco más. Supuestamente el ensayo clínico es más difícil y el metaanálisis sería el más difícil de todos. ¿Pero por qué teóricamente? Pues porque puede que ya pues, haya, no sé, exista un investigador ya senior que se haga muchos ensayos clínicos y para él pues era algo muy fácil. Entonces por eso se dice que es teórico, la dificultad. Entonces vamos a empezar pues con los más fáciles, y tenemos las investigaciones descriptivas. Entonces, ¿de qué se encarga? Únicamente, pues como lo dice el nombre, describir los fenómenos objeto de estudio. Los fenómenos objeto de estudio casi siempre van a ser, ¿qué? Enfermedades, listo. O también puedo tener, no sé, medidas terapéuticas, medicamentos, pero casi siempre es de enfermedades. Entonces, por eso es que teóricamente hablando es fácil, porque únicamente es de describir. Entonces, el primero de ellos es el reporte de casos. Listo. Reporte de casos, pues yo creo que es lo que nosotros encontramos mucho pues estudiando medicina, y simplemente es presentar y discutir un caso clínico especial, raro. Cuando se le llega a la consulta o llega a urgencias una persona con un caso muy raro o con una enfermedad con una incidencia pues muy baja, entonces nosotros reportamos el caso. Entonces, casi siempre esos reportes de casos nos pueden generar hipótesis para desarrollar otro tipo de investigaciones. Pero como
es un caso tan específico, nosotros no podemos hacer generalizaciones, ¿cierto? No podemos generalizar porque pues encontrar a más personas con ese tipo pues de caso es más difícil y bueno, no sé, con este tipo pues de investigación no se pueden hacer generalizaciones y hay algo muy importante y es que siempre le tenemos que proteger la identidad a los pacientes, pues todos ustedes saben que nunca en un reporte de casos me va a aparecer el nombre del paciente, dónde vive, ¿cierto? Si mucho, la edad, ¿cierto? Sexo, mucho menos fotos. Y si aparecen fotos, pues son protegiéndole la identidad, le tapan los ojos y eso. Entonces, eso es importante con el reporte de casos, la identidad de nuestros pacientes. Listo. Y la serie de casos es la descripción pues, de un grupo seleccionado de personas. Es como un reporte de caso, pero en una muestra un poco más grande. Listo, tener, por ejemplo, varias personas que tienen esa condición rara, esa condición especial, y encontramos que varias personas lo tienen, entonces podemos presentar una serie de casos. Entonces, como el reporte de casos también me puede generar hipótesis para después generar otro tipo de investigaciones y un problema es que tiene alto nivel de sesgo. Aquí no podemos medir el azar. ¿Por qué no podemos medir el azar? Porque yo estoy seleccionando mi grupo. Y al seleccionar mi grupo, pues ahí pues no puedo medir el azar. Listo, porque lo estoy seleccionando. Y tampoco me permite analizar la frecuencia y la causalidad del evento, o sea, la causalidad pues de la enfermedad, por eso mismo, porque yo como estoy seleccionando a mis pacientes que tienen esa condición, por eso es que pues, se habla que no me permite analizar este tipo de cosas que sí se pueden analizar en otro tipo de investigación que ahorita las vamos a ver. Entonces estos dos son como pues, muy básicos, muy simples y son pues sí, fáciles de hacer teóricamente. Entonces aquí, por ejemplo, pues encontré en internet una serie de casos y muchas veces, pues, en esa serie de casos, esa enfermedad tan específica puede manejarse como un criterio de inclusión. Entonces ahí está abajo señalado que, bueno, que se intervinieron a 8 pacientes, entonces hay un criterio de inclusión, sería entonces, por ejemplo, la edad, pues, que se refieren a un cáncer específico pues, según la edad, ahí dicen pediátrico, pero pues, eh, pero no sé, es de 9 a 15 años, entonces no sé por qué le dicen pediátrico, pero es solamente como para mostrarles un ejemplo. Listo, ahorita vamos a mirar el estudio de incidencia que me va a cuantificar la ocurrencia de casos nuevos de enfermedades en una población específica y en un periodo también específico. Aquí lo más importante para saber en una investigación de incidencia es que me analiza la ocurrencia de casos nuevos, listo, de casos nuevos. Y ese estudio de incidencia, entonces, casi siempre el resultado va a ser un número que va a ser un porcentaje, ¿cierto? Se expresa como porcentaje y en esa investigación de incidencia ellos van a tratar de buscar pues por un medio de una fórmula matemática que está ahí, que la incidencia es el número de casos nuevos sobre la población evaluada para poder determinar ese porcentaje de personas de esos nuevos casos que están ocurriendo en esa población específica. Listo, entonces es importante para resaltar acá en el estudio de incidencia que es de casos nuevos. Listo, en periodo y población específica. Y eso es lo que me va a ayudar para diferenciarlo del siguiente, que es el estudio de prevalencia. ¿Por qué? Porque en el estudio de prevalencia lo que se va a tratar de hacer es cuantificar la proporción de individuos de una población que presentan esa condición en el momento específico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, entonces tengo el estudio de incidencia, tengo mi población, listo. Y únicamente voy a medir las personas que se enfermen, pues los casos nuevos que se enfermen. En cambio, en el estudio de prevalencia, yo voy a tener mi población y voy a mirar cuáles están enfermos, listo, en ese momento determinado. Esa es la gran diferencia. Y ese estudio de prevalencia también pues, nos va a arrojar un número que se expresa en porcentajes y aquí pues tenemos también la fórmula para hallar ese valor que sería el número de enfermos en ese momento determinado sobre el número de individuos de la población, o sea, de la muestra, en ese momento determinado. Entonces ahí está la diferencia entre el estudio de incidencia y de prevalencia. Entonces miren que
Aquí ya nos movimos un poco más hacia la derecha y ya pues empezamos a meter un poco pues, de matemáticas, de estadística, entonces por eso se dice que se va complicando un poco más. Ahora, vamos a tener los estudios observacionales analíticos. ¿Listo? Entonces, ¿qué se trata de hacer con este tipo de estudios? Se va a investigar las causas de la enfermedad. ¿Listo? Las causas de la enfermedad. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un estudio de casos y controles. Ahí, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a investigar la exposición a un factor de riesgo determinado. ¿Listo? ¿Y por qué se dice que es de caso y control? Porque siempre yo voy a tener un grupo de personas que son los que están enfermos y un grupo de personas sanas. Y ese grupo de personas sanas va a ser el grupo control. Listo, que el grupo control sabemos que es en casi todas las investigaciones es algo sumamente importante para poder ¿qué? Comparar. Listo. Y se dice que el estudio de casos y controles es retrospectivo. Ahorita vamos a ver por qué. Y como ya pues estos estudios analíticos pues tienen como gran base la parte estadística, aquí vamos a tener que, vamos a evaluar esa relación de la exposición al factor de riesgo con la enfermedad con algo que se llama el radio de odds. Listo, que se los voy a mostrar cómo se calcula, pero es también pues, es algo netamente estadístico para poder dar respuesta a la relación entre la enfermedad y el factor de riesgo. Listo. Entonces acá tenemos pues como una gráfica de cómo yo puedo valorar ese radio y es simplemente tener dos grupos, el grupo de personas sanas y el grupo de las personas enfermas. A los dos grupos se les va a hacer la pregunta de que si ya han estado expuestos al factor de riesgo determinado. Y la respuesta es sí o no. Entonces yo voy a tabular esas respuestas. Listo. Entonces aquí vemos pues, no tiene puntero, pero entonces tenemos ahí en ese cuadrito chiquito, tenemos que entonces se clasifican a las personas según si está enferma sana o si ha sido expuesta al factor de riesgo o si nunca ha estado expuesta al factor de riesgo. Y ahí vamos a hacer una operación matemática pues que es muy fácil para determinar ese radio. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la A, que sería el número de personas enfermas que ya han sido expuestas al factor de riesgo, lo multiplicamos por el número de personas sano, ¿cierto? O sea, los controles que nunca hayan sido expuestos al factor de riesgo. Y esa multiplicación la dividimos por el producto de la multiplicación entre los enfermos que nunca han estado expuestos al factor de riesgo por las personas sanas que sí hayan estado expuestas. Y eso me va a dar un número. ¿Cómo se analiza ese número? Muy fácil. Si ese radio de odds es mayor a 1, es porque sí hay asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Y entre más grande sea ese número, es porque hay mayor relevancia de que ese factor de riesgo me está incidiendo a que pues, a que se me dé la enfermedad. En cambio, si es igual o menor a 1, es porque no hay asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Y se dice que cuando es menor a 1, antes ese factor de riesgo es protector ante la enfermedad, ante la condición. Listo. Entonces, así es como se va a evaluar. Entonces, por eso es, aquí ya metemos un poquito más de matemática, un poquito más de estadística, pero pues de todos modos pues, no es nada complicado. Entonces, para volverles a recordar, estudio caso y control investiga la exposición a un factor de riesgo. Listo. Así de sencillo. En cambio, yo un estudio de cohorte me va a describir un fenómeno, o sea, la enfermedad, según el grado de exposición al factor de riesgo, luego de un periodo de seguimiento. Y aquí es prospectivo, o sea, van de la causa al efecto. Y vimos que el anterior tipo de investigación era al revés, iba del efecto hacia la causa. En eso es en lo que se van a diferenciar. Y aquí en el estudio de cohorte, lo vamos a medir por medio también, pues como si fuera el radio de odds, pero pues acá es otra medida estadística que es el riesgo relativo, listo. Y algo importante para decir aquí es que son menos susceptibles a sesgos, pero requieren de poblaciones amplias, listo. Entonces el riesgo relativo, aquí pues tengo cómo se saca,
y simplemente yo voy a tabular lo mismo, personas enfermas y personas sanas, ¿cierto? Control. Y personas que hayan sido expuestas al factor de riesgo y personas que no hayan sido expuestas al factor de riesgo. Y pues ahí está la fórmula matemática de riesgo relativo y ahí pues para que no se confundan, en la tabla hay letras tanto en mayúscula como en minúscula y en la formulita abajo todas están en minúscula, pero eso es lo mismo, listo, es lo mismo. Y ese riesgo relativo me va a dar un valor. ¿Y cómo se evalúa ese valor? Igual que el radio de odds. O sea, si es mayor a 1, es porque si hay relación entre el factor de riesgo que estoy estudiando en la enfermedad y si es menor es porque no hay esa relación. Listo. Entonces, para ver la diferencia, estudio de corte me va a describir la enfermedad según el grado de exposición. Listo. En cambio, el de caso y control únicamente se va a investigar la exposición a ese factor de riesgo. Listo. Es como para la diferencia ahí. Bueno, ahora los estudios experimentales, que son, digamos así, los que son un poco más complejos, porque ya requieren un poco más pues, de trabajo. Entonces, ¿qué se va a evaluar ahí? Se va a evaluar el impacto producido por una intervención. Y sabemos que esa intervención puede ser una intervención quirúrgica, pueden ser medicamentos, puede ser pues, cualquier cosa terapéutica. Listo, cualquier cosa clínica. Entonces, dentro de esos estudios experimentales, lo primero que todo van a ser los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos se usan para medir el impacto de una intervención. Listo. O la eficacia pues, de un tratamiento. Y es importante saber que con esos ensayos clínicos nosotros tenemos que utilizar criterios de inclusión. ¿Para qué? Para homogeneizar la muestra. Y sabemos que los criterios de inclusión son, pues es una familia muy grande, es una familia muy grande porque pueden ser, pues vos puedes clasificar a tus pacientes según demasiadas cosas, según edad, sexo, hasta por condiciones geográficas, de dónde viven, en qué trabajan. Es algo muy amplio que me va a hacer que esa población, que esa muestra cada vez se haga más pequeñita y disminuya el nivel de sesgo. Listo, por eso es que es tan importante los criterios de inclusión. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo del ensayo clínico, por ejemplo, que se debe tener con un medicamento, las fases que se debe tener para poderlo liberar al mercado. Entonces, tenemos una fase preclínica que es con animales, una fase 1 que es muy poquitas personas, ¿cierto? De 20 a 100 más o menos. Una segunda fase de 300 a 1000 personas, una tercera fase de 1000 a 3000 personas y una cuarta fase que ya es una evaluación después de que se libere el medicamento. Entonces es como un ejemplo de por qué son importantes los ensayos clínicos. Y, por ejemplo, en la fase 4, eso es es una fase después de que se libere el medicamento, es importante. Y se ve, por ejemplo, cuando después de muchos años de tener un medicamento en circulación, lo quitan. Listo. Entonces, por eso es que es importante. Era como un ejemplo específicamente de un ensayo en medicamentos. Y tenemos tres características especiales que tienen los ensayos clínicos. La primera de todas es la randomización. Listo. Eso que todas estas características lo que me van a servir es para disminuir el sesgo. Listo. El sesgo en nuestra población. ¿Y a qué se hace referencia esta randomización? Hace referencia a disminuir el azar. ¿Por qué? Porque yo estoy generando criterios de inclusión para homogeneizar mi muestra y disminuir el sesgo. Listo. La otra característica es el enmascaramiento, que el enmascaramiento es simplemente garantizar que la persona, o sea, el participante, no sepa qué se le va a hacer y el médico que está haciendo el tratamiento tampoco sepa que él está contribuyendo a una investigación. Aunque esta característica actualmente pues, es muy debatida y se refuta totalmente porque siempre nosotros sabemos que tenemos que tener el consentimiento informado, ¿cierto?
siempre con cualquier tipo de procedimiento, cualquier cosa tenemos que tener consentimiento informado y la aprobación del paciente. Entonces, es algo que en la actualidad es algo como difícil de llevar a cabo. Listo, también me sirve para qué? Para evitar sesgo de información, y el uso de placebo es básicamente es para poder yo confrontar datos, el uso de placebo. Y únicamente se puede utilizar ese placebo en los estudios en los que éticamente es aceptable y es correcto. Pero pues ese placebo no en todos los ensayos clínicos se utiliza. Listo, pero es más que todo para eso, para hacer, digamos así, como una confrontación entre resultados. Y entonces, según esas tres características que vimos, nosotros podemos clasificar los ensayos clínicos según el grupo de control que tengamos, según la asignación, según el enmascaramiento, según el formato. Y eso es algo más que todo teórico, pues porque a la hora de hacer un ensayo clínico no creo que se tenga mucho en cuenta esto, pero pues ahí tenemos como la clasificación. Entonces, por ejemplo, el enmascaramiento. El simple ciego como lo vimos aquí atrás, es que el desconocimiento sea únicamente del participante, o por ejemplo el formato hace referencia a yo cómo voy a clasificar a esos sujetos, esos criterios de inclusión, cómo van a ser, por ejemplo, según qué criterios de inclusión yo voy a clasificar a mis pacientes. Entonces eso es más que todo teórico, pero de todos modos pues, es importante resaltar que los ensayos clínicos también se pueden, digámoslo así, subclasificar. Y lo último, que es un metaanálisis, que pues, teóricamente es como el más complicado, pero pues al hablar de él es muy simple, y es únicamente es un análisis estadístico es un análisis estadístico de varios ensayos clínicos que traten sobre el mismo tema, ¿cierto? Pues yo digo básicamente pues porque es algo simple de entender, pero a la hora de la práctica es muy difícil porque requiere de de muchísima estadística, ¿cierto? Porque vos vas a correlacionar diversas poblaciones que se están trabajando en cada ensayo clínico, ¿cierto? Y los vas a agrupar todos en una misma investigación. Entonces, por eso es que los criterios de inclusión deben ser similares, ¿cierto? Porque en cada uno de esos ensayos clínicos se debe tener una muestra parecida, con pacientes, obviamente pues con la enfermedad parecida, que tengan edad parecida, según los criterios de inclusión que ellos utilicen, pero debe ser algo conjunto entre todos los ensayos clínicos que estemos utilizando. Y obviamente, entonces, esos análisis estadísticos se ven, digamos así, sí, van a ser más difíciles, pues porque es que la población estudiada va a ser muchísimo mayor, ¿cierto? Va a ser muchísimo mayor y, y se va a tener menos riesgo de avanzar en este tipo de análisis. Entonces, eso era lo que les tenía como para decir de los tipos de investigación. Es algo muy, pues, como algo muy teórico. Aquí